Estábamos terminando la semana pasada de pensar en el juramento, ¿no? Porque juró el Señor, decíamos, en su ira no entrarán en el reposo. ¿Y qué pasó? Y no entraron. Y también juró el Señor, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y qué ocurrió? Es así. Él es sacerdote ¿para cuánto? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Y nosotros, por consecuencia, también somos sacerdotes. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, para siempre. Ese es el juramento que Dios hizo. Es el juramento que Dios le hizo a Abraham. Gloria al Señor. Y por eso nosotros queríamos revisar esa escritura y afirmar nuestro corazón en eso, porque este juramento es como un ancla que penetra hasta dentro del velo. Ya lo dijimos, pero tenemos que volver a repetirlo, porque lo estamos cantando recién. Mi esperanza está en Jesús. Y cantamos el coro, pero no sé si relacionamos con lo que estamos diciendo. El ancla, nuestra esperanza es más que una esperanza, es una certeza, porque es un juramento. Aleluya. Supera la esperanza, supera la promesa, algo que se promete, porque lo que se promete generalmente tiene una dependencia de que las partes cumplan con lo prometido. Si alguna de las partes no cumple con lo prometido, ¿qué pasa con el compromiso, con la promesa? Se rompe, se rompe. Pero un juramento, si jura Dios, ¿algún día se romperá? No se rompe. Mire qué pensamiento, tenemos que hacer que ese pensamiento entre en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos vivir esta vida del Señor como el Señor quiere. Gloria al Señor. Estaba buscando una escritura aquí. Dice en Efesios capítulo 4, también siempre escrituras que hemos conocido y hemos compartido, pero que no podemos dejar de volver sobre ellas, porque dice esta escritura, pensando en esto de cuánto afecta la inmadurez. Dice, versículo 12 del capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. Pregunta, ¿cuántos santos hay aquí hoy? Uy, ¿y el resto? A ver otra vez. ¿Cuántos santos hay aquí hoy? ¿Puede levantar su mano? Amén. Amén. Pero no santos porque nosotros en nosotros mismos somos santos, es porque el santo vive en nosotros y ese nos santifica. ¿Es así o no? Amén. Pero dice que esta es la finalidad de los ministerios. La finalidad es perfeccionar a los santos. Pensemos en eso. Nosotros tenemos que volver a recordar que nosotros estamos, podríamos decir, en una escuela de perfeccionamiento. En una escuela de perfeccionamiento. Si no estamos siendo perfeccionados, hay un problema. Y serio problema. Porque tu perfeccionamiento contribuye a la obra del ministerio. No soy yo solamente como pastor, somos todos los que contribuimos a la obra del ministerio. No es una élite, no son ciertas personas escogidas. Toda la iglesia ha sido llamada a este ministerio. Dice hasta que todos lleguemos. ¿Quiénes? Hasta que todos. ¿Quiénes? Todos. Todos los que estamos hoy aquí, los que no están y los que van a venir. Todos, nosotros todos hemos sido llamados. Hasta que todos lleguemos. Tenemos que llegar
Por eso leíamos el fin de semana, avancemos, vamos hacia adelante, porque tenemos que llegar, no te puedes quedar, no puedes volver atrás. Tenemos que avanzar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Gloria al Señor. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo ¿qué? ¿Qué vamos a seguir? ¿Y qué más? En amor. Entonces dice, crezcamos ¿en qué? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Todos tenemos que crecer en todo. Todos tenemos que crecer en todo. Este es el llamado del Señor. ¿Por qué? Porque hay una razón. Nosotros tenemos que llegar a una unidad de la fe, pero también tenemos que llegar a un conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un conocimiento de Dios, a un varón perfecto. ¿Qué más dice? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Medida, estatura, plenitud. Medida, estatura, plenitud. No podemos seguir jugando con el sonajero. No podemos seguir peleando por el chupete. Hay un crecimiento que se espera de nosotros que es progresivo, Es un proceso, pero es progresivo, no es en retroceso, es en progreso. Medida, plenitud. Hay un ensanchamiento en nuestras vidas del conocimiento de Dios. No se espera de nosotros que seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, de todo viento de doctrina. Hermano, y en este tiempo que nos toca vivir a nosotros, hay infinidad de vientos de doctrina. Usted tiene para elegir. Mire, cuando nosotros estábamos en Buenos Aires preparándonos para servir al Señor, había vientos de doctrina y ni siquiera había internet. Pero hoy los vientos de doctrina son tantos, que si usted no se cuida, usted come cualquier basura, come cualquier cosa que se parece a Cristo, pero no es Cristo. Y todo lo que no es Cristo envenena. Todo lo que no es Cristo te infunde engaño, te infunde deterioro, te descompone, te corrompe. Usted puede tomar un vaso de agua cristalina, parece que no pasa nada. Pero si hay amebas ahí, usted va a saber que hay problemas. Quizás no enseguida, pero cuando usted lo sepa, ya después me cuenta. O quizás me pueden contar lo que ya han tenido acá, porque acá es famoso eso, ¿no? Por eso las aguas amargas tuvieron solamente una vía de salud, fue tirar aquel madero. Si no hay cruz, no hay salud. Si Cristo no se manifiesta en nosotros, no hay vida. Nosotros no somos portadores de vida si Cristo no se manifiesta en nosotros. Nosotros hemos sido llamados a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo. Entonces, crecimiento se espera de nosotros. El crecimiento nos abre las puertas a la revelación del Señor. Nos abre las puertas a entrar en los propósitos de Dios y en conocer
más al Señor como debemos conocerle. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice en Hebreos, vamos a Hebreos, vamos a empezar a hablar de Melquisedec, pero como dice el pastor Martín Blas, tímidamente, porque yo voy a entrar con ustedes acá, pero si yo me hundo, nos hundimos todos, porque esto es tímidamente. De paso les digo que de Melquisedec nosotros hemos oído por lo menos 2 interpretaciones distintas, y eso es una lucha que hay por lo menos en mi interior, pero la más usada, la más común es entender que Melquisedec es Cristo como sumo sacerdote. Amén. Entonces vamos a ir por esa línea para no complicar las cosas, ¿sí? Entonces, ya habíamos leído en capítulo 5, que decía, versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, y habiendo, versículo 8, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. Otra vez dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió obediencia como Dios, no, como hijo, como hombre. Como el Hijo de Dios hecho carne, Él tuvo que aprender obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Vino a ser autor de eterna salvación. Es un proceso por el cual pasó el Señor para ser el autor de eterna salvación. Él era el Salvador, pero ahora tenía que ser el autor de eterna salvación, entregando su vida por nosotros. ¿Qué más dice? Para todos los que le obedecen. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Así que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero esto es para todos los que le obedecen, esta salvación es para todos los que le obedecen. Entonces, dice en el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan
salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Bien, y después seguimos en otro momento. Solo para entrar en este tema de Melquisedec, rey de Salem, este sacerdote que apareció después de la derrota de estos reyes, de esta confederación de reyes. Abraham va en esta batalla, en esta guerra, y logra la victoria, ha obtenido la victoria, y en medio de ese campo de batalla se presenta Melquisedec. Y lo primero que encontramos aquí es que este Melquisedec, rey de Salem, es sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote del Dios Altísimo, que se presenta en este lugar que no era un templo, no era un lugar de pompa y de muchos preparativos para un culto, para ofrecer sacrificios al Señor. Era simplemente un campo de batalla, un lugar donde este hombre de Dios, Abraham, había ganado esta victoria. Allí se presenta este sacerdote, este rey. Dice que este sacerdote del Dios Altísimo, al cual dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa. Entonces, lo de los diezmos lo dejamos para más adelante. No vamos a hablar de diezmos, tranquilo. Relájese, porque algunos acá puede estar, ya comienzan las uñas. Nada que ver, no vamos a hablar de diezmos. Y no sé si algún día haremos mucho énfasis en eso. Pero es muy, muy interesante. No se haga pesado de oído. Es muy interesante que en medio de esta manifestación gloriosa, de este nuevo orden sacerdotal, es muy interesante que se haga mención de los diezmos. Es muy interesante. Hay algo grande en eso. Y hay personas que están bajo este peso, bajo este apartamiento del sacerdote, de los sacerdotes, porque aunque están en el Señor o están en la congregación, no han logrado avanzar, se han quedado estáticos, como dicen los capítulos anteriores y como hemos leído recién, porque hay un detalle. Este Abraham da a Dios lo que es de Dios sin que nadie se lo pida. Lo da por gratitud y no lo da para tener victoria, ya tenía la victoria. Entonces no hay nada de negociación ahí, no hay ninguna manipulación. Es la respuesta de un hombre de Dios que ha tenido un encuentro verdadero con Dios. Muéstrame tu encuentro verdadero con Dios y muestra los diezmos. Acá está. Acá está. Entonces, pero no es el punto hoy. Dice que su nombre tiene un significado. En el nombre hay un significado. Rey de justicia. ¿Qué es? Rey de justicia. Nosotros venimos hablando de la verdad, venimos hablando que hay que tener cuidado con el engaño, ¿no? Entonces ahora estamos en esta palabra, justicia. Justicia, rey de justicia. Y ya hemos hablado de la justicia en otro momento, porque claro, estamos en un mundo donde se pide justicia, justicia, justicia. Todos quieren justicia, ¿no? Pero ¿quién quiere cumplir sus deberes?
Pocas personas. Bien. Entonces, nosotros estábamos pensando en la justicia, pensando en lo que es justo. Y dice la definición más común, más usada, que justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Darle a cada quien lo que le pertenece. Eso es justicia. Esto es tuyo, es tuyo. Jesús lo simplificó cuando lo quisieron entrampar y le dijeron, dice, hay que pagar los impuestos, Entonces Jesús, ya ve, muéstreme la moneda. Muéstreme la moneda. Mirá, tiene la imagen de César. Bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Simple. O sea, a Jesús nunca lo hicieron pisarle palito. Eso es justicia. Da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, estábamos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice, versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Lo mismo, casi lo mismo, que dijo Abraham cuando estos reyes quisieron retribuirle, quisieron darle alguna parte del botín. Dijo, yo no voy a tomar ni una correa del calzado, para que no digas que tú me enriqueciste, porque el que me enriquece a mí es Dios. Aleluya. Y se ve que Eliseo sabía algo de esto y dice, yo no quiero presentes. Él sabía de dónde venía su provisión, estaba firme en sus convicciones. No había forma de que el engaño entre en este hombre de Dios. No había lugar para el engaño. Cuando la verdad está latente en tu corazón, en mi corazón, no hay lugar para el engaño. Si no estamos creciendo en la verdad, si el Cristo de la gloria no está creciendo en estatura dentro de nosotros, entonces hay espacios, se generan espacios para el engaño. Siempre el engaño está presente. Siempre la astucia está presente. Siempre las maquinaciones están presentes. Tenemos que tener cuidado, estar atentos. No os hagáis perezosos. Entonces, el pastor estaba atento, pero él tenía un discípulo. Y el martes pasado estuvimos pensando un poquito en esto, pero que yo quería repasar esto o entrar más a fondo con Giezi, el profeta que nunca fue profeta, que no llegó a ser profeta. Porque usted piense, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo que fue discípulo de Elías y lo tenemos a Giezi que fue discípulo de Eliseo. ¿Usted qué entiende? Que si Elías fue profeta y Eliseo fue profeta, ¿qué debería ser Giezi? Profeta. Porque dice que el que sirve a un profeta, recompensa de profeta tendrá.
Pero en el relato que tenemos aquí sucede algo. Dice la Escritura, después de que se resiste el varón de Dios a aceptar la ofrenda, más de uno de nosotros empezaríamos a pensar, a ver qué podemos hacer, si estamos con el tema de la escuela. Bueno, sí, podría ser, ¿no? O sea, yo por lo menos, yo capaz que caería, pisaría el palito, ¿no? Y empezaría a pensar, a ver si en el campo tenemos que hacer tantas cosas. Bueno, unos lingotes de oro no nos vienen mal. Y ya lo bendecimos, Señor, bendícelo, prospéralo, y ya está, listo, seguimos adelante. Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. No todas las bendiciones que parecen bendiciones vienen de Dios. Hay que tener ojo, ojo al piojo, ya lo dijimos el otro día, ese ya va a ser parte de la doctrina. Bien, entonces Giezi, versículo 20, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Mire, hay personas que no tienen diligencia ni para venir al culto. Siempre llegan tarde, siempre tienen problemas, siempre están pesados, están ahí perezosos. No solo para oír, tardo para oír, es tardo para todo. Es una... Bueno, iba a decir una que queda mal. Pero Giezi, no sé si era tan diligente para servir a Eliseo, pero cuando vio que había una oportunidad, dice que salió rajando. Dice, yo voy a correr. Hay quienes corren, hay quienes están corriendo detrás de cosas, corriendo detrás de objetivos que no tienen nada que ver con el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuándo lo vamos a entender? No tienen absolutamente nada que ver con Cristo. Y todo lo que se sale fuera de Cristo no sirve. Puede ser dinero, puede ser posesiones, prestigio, honores, lo que sea. Popularidad, fama, lo que sea. Oh, no, pero usted no sabe, a mí me va re bien. Yo no dije si te va bien o no. Yo estoy pensando si eso está dentro del plan de Dios. No, lo que pasa es que Dios me lo dio. Sí, pero capaz que era como la serpiente de bronce, que te la dio allá atrás y ahora ya tenés que romperla, destruirla. No, porque esta es la promesa que Dios me dio. Podía haber pensado Abraham. Y Dios le dice, no, mata la promesa. Mata la promesa. Muéstrame que realmente yo soy tu Dios. Entonces, Giezi, lo primero que hace es que no cuidó de lo que habló. Empezó a hablar y habló mal en contra de su líder espiritual. Porque dice que he aquí mi Señor estorbó al sirio Naamán. O sea, este hombre que está ahí liderándome a mí está en problemas. No está con la lucidez apropiada. No está evaluando las formas de ganancia que podemos tener. No está evaluando la necesidad que hay aquí alrededor nuestro, que hay gente que se está muriendo de hambre, no tiene visión. Así me dijo una persona una vez. Dice, me voy de acá, y estuvo en un par de cultos, no sé. Dice, me voy porque usted no tiene visión, dice. Bueno, perfecto, está bien. Puede ser, no digo que no. Pero, hermano, es peligroso esto. Ese camino es peligroso. Porque es un camino descendente. Es un camino descendente. No porque yo sea el que está acá arriba o por ciertos hermanos, pero Dios ha puesto líderes, Dios ha puesto personas que están en autoridad en la congregación. Ojo, porque nosotros podemos entrar en una decadencia. Entonces, Giezi no cuidó lo que hablaba consigo mismo o con otras personas y eso lo empezó a enfermar. En un momento empezó la gangrena, empezó la lepra. La lepra que tenía Naamán se empezó a manifestar en Giezi, pero no la lepra externa. Finalmente sí, pero primero la interna. Se empezó a ver quién era que estaba en
al lado del pastor, al lado. Era el que le ayudaba a Eliseo. Él estaba codo a codo, toda la gente sabía quién era él. Pero este hombre no supo controlar su alma. Es el ancla del alma. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada del ancla del alma? Qué importante es que tu alma esté anclada y no seas llevado por cualquier lado. Porque acá lo agarró un viento y lo tiró a cualquier lado. Lo zamarrió por allá al viento. Entonces dice, yo voy a correr. Lo otro que rescatamos de este versículo es cómo se parecen los relatos, ¿no? De la Biblia, porque me hace pensar también en aquel otro relato, ¿cierto? Con Moisés en el desierto, con Acán, el pecado de Acán, que escondió algo que usted dice, pero ¿cuál es el problema? Miles de cosas hay ahí. Vamos a que alguien agarre algo. ¿Qué problema? Pero ese pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Así que, ¿qué más vemos acá? Dice Giesi, dice, ¡vive Jehová! ¡Aleluya! Dice, voy a correr, porque tengo el poder de Dios. Eso en otras palabras. ¡Vive Jehová! O sea, espiritualizó y disfrazó una máscara. Se puso una máscara de espiritualidad. Y cuando usted se pone una máscara, usted tiene que empezar a actuar. Actuar en relación a la máscara que se pone. Entonces, es muy importante el ser genuino, el no tener máscaras, el no ser hipócrita, el no mostrar algo que uno no es, ser auténtico. Esta persona empezó a ser un enmascarado. Y dice, vive Jehová. Ya lo metió a Jehová en su problema. Entonces, no todo el que me dice Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que es muy, muy interesante eso, porque nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cuando usamos el nombre del Señor en vano. No usemos el nombre del Señor en vano. No, que a mí Dios me dijo. Tened cuidado. Tengamos cuidado, hermanos, con usar el nombre del Señor en vano. Tengamos cuidado, porque este rey, este sacerdocio, es primeramente de justicia. Primero, justicia. Bien. ¿Qué hablas cuando te hablas? ¿O qué pienso en lo secreto? ¿O qué tratos tengo? Lo que yo pienso afecta mis acciones. Lo que yo pienso es lo que soy. Usted piensa, se da manija, hasta que luego después saca el tramontina y ¡pah! Dice, no, yo quería conversar, dice, pero de casualidad andaba trayendo un tramontina en el bolsillo. Dice. Hermano. Pensamientos, dicen los que saben, generan acciones. Y las acciones generan hábitos. Así dicen los que saben. Eso será que lo que dice Javi. Pensamientos, acciones. Y acciones se hacen hábitos. Y cuando usted hace un hábito, por ejemplo, de mentir, usted después ya es un canchero. El problema está que usted tiene que sostener la mentira. Y para sostener la mentira tiene que decir otra mentira. Y después para sostener bien la mentira, usted tiene que acordarse a quién fue que se la dijo y cómo se la dijo. Porque después ya tiene un matete, es como la tarjeta de crédito eso. Usted ya no sabe cuál tiene crédito y cuál no tiene, porque empieza a meter tarjetas ahí. Compra un paquete de chisitos y no sabe cómo pagarlo. Está enredado. Y así es cuando uno no vive en falsedad, cuando uno no es sincero. Entonces, que el Señor nos ayude. Amén.
Lo que la boca habla alimenta el espíritu. Lo que la boca habla alimenta el espíritu. Por eso nosotros tenemos que ver qué es lo que hablamos, cómo hablamos, con quién hablamos, de qué hablamos. Dice la Escritura cerca de tu boca, cerca de ti, en tu boca está, cerca de ti, en tu boca está, bueno, la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Gloria al Señor, gloria al Señor. Mi maestro perturba a este hombre. Entonces, ¿qué más dice? Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? ¿Va todo bien? Ahí ya entramos en eso de nosotros también, ¿no es cierto? Que muchas veces yo, ¿todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Y después te enterás que está todo patas para arriba. Es un zafarrancho ahí que es un plato de tallarines. ¿Pero todo bien? Dice Naamán. Sí, todo bien, tranqui. Dice, mi Señor me envía a decirte. Ya se puso creativo enseguida. Empezó la inspiración, ya se olvidó del vive Jehová, pues ya empezó a mentir. Ahí nomás. Dice, y dijo, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Un talento de plata y 2 vestidos. Vinieron unos predicadores, todo espiritualizado. Vive Jehová. Ahora dice, vinieron unos predicadores, dice, vino el hermano Miguelito de allá y no sé qué otro. Y vamos a ver si me das un poco de ofrenda porque tenemos que alimentarlos, ¿cierto? Comen bastante. Y vienen sin nada. Mire cómo es el engaño, cómo entra la mentira, entra la injusticia y toma lugar en una persona que estaba tan cerca del hombre de Dios que uno puede suponer, esta persona está cerca de Dios. Muchas personas le habrán pedido oración al hermano Giesi, ¿me puede orar usted que está más cerca de Dios? Dice, porque está cerca de Eliseo. Como dicen que Dios está más cerca de Argentina porque el Papa es argentino, algo así, ¿no? Que el Señor nos ayude. La mentira solo se corta con la verdad. Solo se corta con la verdad. Porque si no, se te hace un enredo, tenés que entrar a seguir hasta no perderte de donde vas. Gloria al Señor. Dice que, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Dice que ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Dice que lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de... Qué atorrante el tipo, ¿no? Ni siquiera cargó él con el delito que estaba haciendo, con la mentira que estaba llevando. Ni siquiera él, porque cuando usted empieza a entrar en este campo del engaño y se sale del campo de la justicia, de la verdad, entonces empieza no solamente a tener máscaras que simulan cierta espiritualidad, sino que ahora empieza a colocar cargas en otras personas. Empezamos a usar a personas para enterarnos de cosas, para divulgar cosas, para chisme, para cuentos, para lo que me dijeron, lo que te contaron, lo que a mí me pasó, a vos también te pasó. Empezamos a intercambiar miserias y basura y empezamos a usar gente. Este hombre no tuvo dudas. Mire cómo es la mente humana, cómo es el pensamiento. Por eso al sacerdote se le ponía una mitra limpia, dice, sobre su cabeza. Y un cartel que decía aquí, santidad a Jehová,
porque los pensamientos deben estar sujetos a la obediencia a Cristo para poder oficiar este sacerdocio. No se supone que un sacerdote de este orden de Melquisedec sea alguien sobornable, sea alguien que busca por mentiras ganancias deshonestas. No se espera eso. No se espera que un sacerdote sea un manipulador, que use a la gente para que lo apoye, para que lo respalde, para que le diga, sí, la verdad que vos tenés razón, yo te ayudo, trae los lingotes que yo te los llevo. Es tremendo. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque no ocurre de un momento para otro. Este es un deterioro que tenía Giezi desde hace tiempo ya. Se venía decayendo. Algo estaba pasando dentro de él. Alguna amargura, algún resentimiento, había quizás un poco de hambre, falta de recursos, había toda una situación en el país que quizás le estaba afectando. Y esto hizo que él se tornara en un desleal. Estamos hablando de cosas tan importantes. En un desleal, primero entregando a Eliseo, diciendo, este hombre estorbó a este general, ¿cómo puede ser? Qué falta de consideración, es una autoridad aquí, no es cualquier cosa. ¿Cómo puede ser que el pastor no se da cuenta? Colocó cargas, empezó a manipular. Dice la Escritura, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Ya los usó, ya les sacó beneficio. Ahora váyanse, porque ahora tengo que yo disfrutar de lo que gané. Ese es un espíritu muy feo. Ese es un espíritu hedonista. Es un espíritu egocentrista. Es personas que se aman a sí mismos y no le importa lo demás. Son injustos. No practican la justicia. Pero nosotros hemos sido llamados a este nuevo orden sacerdotal del Rey de Justicia, que es Cristo. En nosotros, esperanza de gloria. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice en esta escritura que acabamos de leer, en este versículo? Que así que llegó a un lugar secreto. Secreto. Todo esto fue hecho en secreto. No había domo, no había cámaras, no había alguno con un celular haciendo una filmación. No había nada. Dice, hoy nadie nos vio. Está perfecto esto. Salió redondito. Y encima me deshago esto, si total estos no van a decir nada. Y dice aquí la Escritura que él entró y se puso delante de su señor, o sea, de Eliseo, y Eliseo le dijo, Giezi, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Buena pregunta, ¿no? A veces me dan ganas de preguntar a alguna persona eso. ¿A dónde anduviste esta semana? A ver, contame. ¿Con quién estuviste? O sea, yo armo el rompecabezas. ¿Con quién estuviste? ¿Qué casa visitaste? ¿Y de qué hablaron? Buena pregunta, ¿no? Pero claro que no lo voy a hacer. Pero hay alguien superior que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo conoce. Y dice, ¿de dónde vienes? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Acá estoy. Tremendo. Giezi, el rey de la mentira. ¿Usted puede creer que este va a ser el próximo profeta? Ya está. Está pero cayendo en caída libre. Ya está, pero está siendo descalificado, solo se está descalificando. Y dice que entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿No estaba allí mi corazón contigo?
El hombre de Dios era un hombre de ojos abiertos. Podía ser que no tenía gran facha, no tenía mucho aspecto, ya estaba medio viejo también, pero era el hombre de Dios. Y dice, yo estaba ahí, mi corazón estaba contigo. O sea, en otras palabras, yo estaba sufriendo porque yo estaba viendo que lo que estabas haciendo, cómo estabas siendo injusto, cómo estabas siendo engañado, cómo estabas dejándote llevar y sacando estrategias de tu mente, de tu corazón, armando todo un entramado. Yo estaba allí, dice Elías, y le dice, es tiempo de tomar. ¿Qué fue lo que tomó él? Oro y vestidos. Pero mire lo que dice acá. Plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Descubrió todo lo que había en el corazón de Giezi. Todo lo que estaba en el corazón de Giezi. En el corazón de Giezi no solamente había 2 lingotes, o un lingote, o un vestido, lo que sea. En el corazón de él había una ambición de alcanzar, y que voy a alcanzar como a mí nadie me va a frenar, ¿eh? Yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a tener mi nombre en todos lados. A mí me van a conocer. Hermanos, las motivaciones son fundamentales. No son solamente importantes, son de vital importancia. ¿Por qué razón nosotros hacemos lo que hacemos? ¿Por qué razón nosotros hablamos lo que hablamos? ¿Por qué razón nosotros pensamos lo que pensamos? ¿Cuál es la motivación de lo más profundo de nuestro ser? ¿Qué es la motivación? Eliseo le dejó bien claro a Giezi que él dependía de Dios. Él dependía totalmente de Dios y no iba a depender de nadie más, solo de Dios. Gloria al Señor. Y que también le mostró que por los milagros no se pagan. Que Dios no es un Dios sobornable y que Dios no te cobra cuando Dios te hace un milagro. Gloria al nombre del Señor. Pero última cosa aquí, es tiempo. Cuando usted no está en el tiempo correcto, cuando yo no estoy en el tiempo correcto, cuando andamos, diríamos así, a destiempo, escúcheme, cuando andamos a destiempo, porque posiblemente Dios le podía dar a Giezi todas estas cosas en el futuro, o no podía Dios enriquecerlo. ¿No podía Dios? Claro que sí, como enriqueció a Abraham, Dios podía enriquecerlo, pero según el diseño de Dios. Pero la pregunta es del profeta, es tiempo. Cuando uno está fuera de tiempo, a destiempo, se constituye en un contratiempo. Un contratiempo. Que el Señor nos ayude, porque en este sacerdocio, donde el Rey de Justicia es el que nos comanda, el que nos ha ungido, nosotros tenemos que caminar por el camino de la justicia. Cuando la justicia se manifiesta, la injusticia se tiene que ver. No hay forma. Gloria al Señor. Por eso dice en 1 de Pedro, ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad. Podríamos leerlo eso. Ya vamos terminando. 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos que, obedientes, no os conforméis a qué, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Giesi no fue obediente y se conformó a los deseos de la carne. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor, gloria al Señor. La pregunta es, ¿nosotros podemos discernir en qué tiempo estamos viviendo? ¿O qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? ¿Cómo tenemos que agradar al Señor? Que el Señor en este día nos ayude y nos ayude a ser los sacerdotes que el Señor espera. Sacerdotes fieles, verdaderos y justos. Gloria al Señor. Vamos a dejar aquí, vamos a orar al Señor. Que el Señor nos ayude. Hay ejemplos en la Biblia que son alarmantes y que nos hacen pensar en que nosotros tenemos que cambiar. Pero no cambiaremos si la vida del Señor no se manifiesta en nosotros. Solo si su vida se manifiesta, habrá cambios reales. Gloria al Señor. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Hermano, vamos a orar al Señor, que el Señor nos ayude para no ser corruptibles, para no ser sobornables, para caminar en justicia. Amén.